Dioses, dadme paciencia. Yo, con 10 años, llevaba el escudo de mi padre en el campo de batalla. Estamos creando una generación de malcriados. Antes de Sísifo, todo eran tribus. La naturaleza del hombre es la barbarie. Ley y orden, puño de hierro y murallas más altas. Y una élite superior para gobernarlos a todos. Eso es la civilización. Los dioses ayudan a quienes se ayudan a sí mismos. Heroísmo es perder a tus hermanos en combate y ver morir en el parto a tu esposa y a tu cuñada, y no verter ni una lágrima en público para no mostrar debilidad. ¿Necesitáis algo, mi señor? Os estaba oyendo hablar. ¿Dónde están los príncipes? Parece que te has sentado bien la sopa. Me alegro mucho. ¿Qué tal está el gran héroe de palacio? Siendo sincero, Elara, me duele todo, como si me hubiera arrollado un carro de guerra. No se habla de otra cosa. Perdóname por no prestar atención a tus malos presagios. Estaba desbordada con tanto trabajo. Pensé que exagerabas. Me quedé paralizado. No hice nada. Cuando quise darme cuenta, estaba abrazando al monstruo. Los 3 príncipes me salvaron. Le dieron con todo. Lloraban y gritaban mientras le plantaban cara. El monstruo se deshizo en humo. Un monstruo de humo. ¡Qué locura! Por todos los dioses. Sí me dijeron que era un lobo. Por favor, Elara, no lo digas a nadie más. Solo lo saben el rey y el capitán de la guardia. Los amigos no se delatan. Y tú eres un valiente. Los príncipes siguen vivos gracias a ti. Demostraron un valor extraordinario. Atacaron con puños, palos y piedras. Aquella cosa parecía invencible y ellos no tienen tanta fuerza. Tuvo que ser su determinación. Son nietos del rey Sísifo. Algo tendrá que ver. Descansa, te lo tienes bien merecido. Luego pasaré por si necesitas algo más. Gracias por tus atenciones. Contigo cerca, me siento mejor. ¿Se puede saber en qué estabais pensando? ¿El bosque prohibido? ¿Después de todas las advertencias? Y encima con vuestra prima Corinna. Si algo le sucediera, vuestro propio abuelo Sísifo volvería del inframundo para hacérmelo pagar. Si no hubiera sido por Filotas, ¿qué hubiera sido de vosotros? El heroísmo se demuestra en el deporte, la caza mayor y en el campo de batalla. Ahí es donde un hombre prueba su valía, no montando caballos emplumados, ni decapitando lagartonas de cabellos serpentinos. Y las mujeres tienen su propio heroísmo, engendrando hijos fuertes que perpetúen las dinastías. No correteando como bárbaros, estaréis confinados en el entorno del palacio y retomaréis vuestras lecciones de formación. Y eso va también por vuestra prima. Filotas, no le has dicho al rey que hablaste conmigo y que no te hice caso. Quiero saber por qué. Los amigos no se delatan, mi capitán. Eres un valiente, Filotas, y un buen hombre. He solicitado que se te autorice a llevar armas. Ojalá soldados como tú en mi guardia. El rey ha ordenado que te busquen un lugar mejor en palacio que este cuchitril miserable. Por cierto, tienes a la soltera más cotizada de todo el palacio comiendo de tu mano, así que deja de hacer el tonto y pasa a la acción. Esto último es un consejo personal. Buenas tardes, Filotas. Jóvenes aprendices, hoy os iniciaré en un arte que llegó a nuestro continente de allende los mares, un don traído por el primero de los grandes héroes, Cadmo. Se dice que viajó desde tierras lejanas, más allá de las islas, y con él
llegaron estos signos, estas marcas que veis grabadas en la arcilla. Aprended bien este arte, jóvenes príncipes y princesa. Dominad la lectura y la escritura, porque en ellas reside el poder de gobernar, de comprender la historia y de construir un futuro aún más grandioso para Corinto. Cadmo nos dio la llave del conocimiento. Ahora os toca a vosotros abrir la puerta. Al principio, todo era caos. Caos engendró a Erebo y a Nix. Después llegaron Gea, el Tártaros y también Eros, que dio forma a la creación. Los dioses primigenios, principio y fin de todas las cosas. La tercera generación de dioses, los olímpicos, son un atajo de prestidigitadores con ínfulas, insignificantes motas de polvo en la inmensidad del cosmos. El orden es efímero, una fina capa de hielo sobre un océano hirviente. Y los vestigios de ese caos aún existen. Criaturas nacidas de la noche, de la tierra, de la tormenta. Monstruos los llaman, pero son la promesa del cambio. Gea, la Madre Tierra, está decidida a terminar con la tiranía de los olímpicos. La ley es un invento de los hombres. La justicia es universal. El caos no puede ser derrotado, solo abrazado. Y yo seré el heraldo de su regreso. ¡Ah, ja, 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 ja! Lo siento, muchacho, hemos llegado tarde. Aquí no queda nada para ti. Ven conmigo. Hagamos del mundo un lugar mejor. Sísifo, mi señor, perdí mi hogar, lo perdí todo, pero encontré un destino bajo el techo de un rey. Observad bien, jóvenes señores. Aquí tenéis la clave de la fuerza de nuestras armas y armaduras. El bronce, que nace de la unión de dos metales, el cobre y el estaño. El tercer lingote es plomo. No sirve para fabricar armas. Pesa mucho, se dobla, se aplasta y se funde con mucha facilidad, encharcándolo todo. No confundáis jamás el brillo plateado del noble estaño con la opacidad grisácea de esta basofia. Oye, Corina, ¿desde cuándo las aleaciones de metal son un tema de interés para las princesitas malcriadas? Ojalá tuvieran el mismo interés los príncipes altaneros por el taller de las tejedoras de palacio, que en este mundo de hombres, las mujeres son las que trabajan y traen prosperidad para que los niños de papá jueguen a ser los héroes salvadores del mundo. Ja. Eso ha sido un golpe bajo, querida primita. Noto tu respuesta algo, ¿cómo decirlo? ¿Plomiza? Muy típico de los machotes.
despreciar el plomo con el que están hechas las pesas de los telares de las tejedoras. Sin esos pesos de plomo, no habría túnicas para los reyes, ni velas para los barcos, ni mantas para el invierno, y tanto los guerreros como las tejedoras se encomiendan a la misma diosa, ¿no es así? A la diosa Atenea. No te pongas así, era una broma. ¡Atención! ¡Va a hablar el rey Glauco! Este es el carro de guerra. No solo un medio de transporte, sino la encarnación del poderío y la nobleza en el combate. Es el vehículo propio de dioses, reyes, príncipes y héroes. Nada hay más poderoso en el mundo conocido que un guerrero manejando con destreza esta máquina. Cabalgar individualmente sobre simples caballos. Eso es para bárbaros incivilizados, tribus salvajes de las fronteras, y para esas mujeres varoniles de las tierras lejanas, las amazonas. Un verdadero líder se eleva por encima de la tierra, conduciendo la tormenta de la batalla desde su carro. El carro es el pináculo del arte de la guerra. Domínalo y dominarás el campo de batalla. Ahí viene la prima Corina. Sonríe, sonríe. Vosotros dos. ¿Se puede saber qué hacíais hoy en los telares de palacio? ¿Habéis venido a burlaros de mí? ¿También podrías explicarnos qué hacías tú escondida tras uno de los telares, espiándonos? Eso no viene a cuento. He preguntado primero. Vale, dijiste que los talleres de las tejedoras son muy importantes y tenías toda la razón. La supervisora nos lo ha explicado con todo lujo de detalles. Menudo trabajazo. Manejar un telar requiere años de experiencia y el plomo es esencial para las pesas de los telares. Yo siempre tengo razón. Os he dado una cura de humildad. ¿Y cómo vais a compensarme? Patre despotricaba como siempre de las amazonas y nos hemos acordado de ti. Tomaremos prestado un carro de guerra y dejaremos que lleves las riendas y nos des una vuelta. ¿Te parece suficiente? ¿Yo a conducir un carro de guerra? No puede ser verdad. No estáis hablando en serio. ¿Yo, de nuevo, la princesa de los héroes? Nos la vamos a cargar, pero solo con verte tan ilusionada ya está mereciendo la pena, para que luego te quejes. Muchas gracias. No lo olvidaré nunca.